Buenas tardes, Inge Santiago. Pues este video es para el autónomo, no, para el primer autónomo de Termo. Yo soy Camila Plasencio y pues vamos a hablar sobre las propiedades de sustancias puras y coeficientes calorimétricos. En este caso, mi sistema es el yodo molecular en estado gaseoso. Primero, el, elegí dos artículos y una página pues pública. El primer artículo es pues el que vemos aquí, que se llama Revisión sobre la físico-química de las transformaciones del yodo en los océanos. Este artículo, pues aquí te lo doy, es de la revista Fronteras en la Ciencia Marina, la cual fue Q1 en 2024. No sé si se alcanza a leer, pero bueno, según Simago Journal Rank, fue Q1 en 2024. Este me pareció muy interesante y pues muy útil porque explica el comportamiento termodinámico del yodo. Perfecto, este es el primero. El segundo se llama Ecuaciones simplificadas del estado de los gases en condiciones de saturación e isotermo. Este artículo es de ACS Omega, que también fue Q1 en 2024. Perfecto. Este, en cambio, me pareció útil para lo que pedía en la asignación, porque habla sobre bueno, no, este en realidad porque me dio la ecuación que necesitaba, ya que el yodo se comporta como un gas pues real, ¿sabe? Entonces, pues este me habla sobre las interacciones moleculares y demás, y es más fácil pues de explicarle. Y esta es la página que se llama Libro Web de Química de NIST, que pues en sí las cosas relevantes que tiene es que tiene muchos datos sobre el yodo, pues yo usé los de aquí en estado pues gaseoso para realizar esto. Entonces, lo primerito es que tenemos que tener en cuenta que el yodo tiene una masa molar de 253,80 gramos por cada mol. Además, que es muy, bueno, a ver, no, según la página, este es una molécula diatómica y pues esta presenta propiedades que son como que muy características pues en este compuesto y sobre todo en la fase en la que se encuentra, que es la entalpía estándar de formación, que está a 62,42 kilojoules por mol, y la entropía estándar, que está a 260,69 joules por cada, no, joules sobre mol por Kelvin. Bueno, eso es lo principal. Ahora, la ecuación de estado para el yodo gaseoso, obviamente tenía que ser la de Van der Waals. ¿Por qué? Porque esta ecuación, a ver cómo lo explico. El yodo en estado gaseoso no puede describirse adecuadamente mediante la ecuación del gas ideal, ya que pues presenta interacciones intermoleculares y tiene pues prácticamente no puede ser un gas ideal. Entonces la otra alternativa, según el segundo artículo que le mostré, pues es aplicar la ecuación de Van der Waals, donde A sería el parámetro que corrige las fuerzas intermoleculares y B sería el parámetro que corrige el volumen molecular. Además, es muy importante tener en cuenta que esta ecuación se aplica teniendo en cuenta unas restricciones, por así decirlo. La primera es que tiene que estar dentro de un rango aproximado de temperatura entre los 457 Kelvin y los 2000 Kelvin, además de una presión moderada antes de que se llegue a una licuefacción. Entonces, te va a decir eso que tiene que ver o qué. Bueno, no, capaz sí sabe, pero eh, esto se sustenta con la información de la página que mostré, la del libro, donde pues en esta se realizaron como ecuaciones que mostraban que pues esta ecuación era válida solo dentro de ese rango para la fase gaseosa. Bueno, ahora, uy, no, sí, ahora, aquí viene lo complicado, porque claro, no hay que dejar todo fácil. Lo primero es cómo sería esta ecuación o cómo se comportaría en un proceso isobárico, en uno isocórico y en uno isotermo. Primero, en un proceso isobárico se analiza el volumen con respecto a la temperatura. Esto quiere decir que si la temperatura aumenta, el RT, como la constante y la temperatura, pues también va a aumentar, por lo que el volumen también va a aumentar. Pero, como mencioné antes, como este no se comporta como un gas ideal, hay que tener en cuenta la A y la B.
Estas, aunque de algún modo se llega a ver similar el proceso, pues no es lineal, por así decirlo. Entonces muestra como que unas desviaciones debido a las interacciones moleculares y al volumen molecular, o sea, a la A y a la B. Eso por el lado del proceso isobárico. Ahora, en un proceso isocórico donde el volumen es constante, la presión está en función de la temperatura. Eso quiere decir que si tengo más temperatura, también voy a tener más presión. Y pues esto tampoco es lineal, pero esta se basa solo en la A, o sea, en la interacción eh, de las fuerzas intermoleculares. Ahora, en el proceso isotérmico, uy, mi gato, aquí tenemos que la presión va a estar solo con respecto al volumen. Eso quiere decir que si tengo más volumen voy a tener menos presión. Y esto sí es muy, muy, muy similar a lo de los gases ideales. Pues las otras también, pero tienen más notoria la desviación, por así decirlo. Pero en esta es más similar a, pues, a un gas ideal. Aunque, aunque igual por la A y la B, cuando realizas un cálculo se llega a ver unas ligeras desviaciones. Uy, ahora sí ya viene lo difícil. El coeficiente de dilatación. Bueno, el coeficiente de dilatación, uy, un momento, mi gato saltó, no sé si se vio. Bueno, el coeficiente de dilatación es, bueno, el coeficiente de dilatación es el cómo cuando yo aumento la temperatura crece el volumen pues a una presión constante. Entonces, este más que todo mide como que la expansión. Aquí tenemos como que el cómo quedaría, ya que esto utiliza derivadas, porque pues como usted ya debe saber, y como yo ya debía aprender por mi segunda matrícula de cálculo, la derivada mide el qué tan rápido cambia algo. Entonces, pues aquí tenemos la derivada de esto y pues al resolver esta, la verdad, yo no ocupé datos, después leí la rúbrica, pero hice el despeje que según yo debería quedar y analicé lo que le voy a decir, ¿ya? Entonces, según mi ardua investigación, si el coeficiente de dilatación es un valor grande, el gas se expande fácilmente y si es un valor pequeño, casi no va a haber cambio. Entonces, como esto depende de que si la temperatura aumenta, pues el volumen también, pues ahí entiende. Obviamente esto hay que tomarlo en cuenta como que la presión es constante. Ahora, en el coeficiente piezotérmico, la cosa horrible que nos puso en la AP. Esto habla sobre si yo caliento el sistema, cuánta presión va a subir, o sea, cuánta presión va a cambiar de modo más presión, vaya, a un volumen constante. Entonces, igual aquí pues se ve el despeje, por así decirlo, de la fórmula en este caso, porque pues si todo fuera de gases ideales sería más fácil, pero como no es un gas ideal, pues tocó hacerle unos acomodos con la ecuación de Van der Waals. Entonces, esto nos indica que si el coeficiente piezotérmico es grande, la presión sube mucho con el calor que se le introduzca al sistema. Eso. Ahora, la comprensibilidad isotérmica. Aquí está despejadita. Primero va ecuación, después usamos, después derivamos P con respecto al volumen y de ahí al final sale la ecuación. Ok. Entonces, o sea, la ecuación como la que se utiliza en este caso, porque la primera donde dice ecuación es como la general, no la que es específicamente para este caso. Bueno, el coeficiente de compresibilidad isotérmico habla sobre que si, no, qué tan fácil es que yo como que quiera comprimir un gas, o sea, que lo quiera apretar si tengo una temperatura constante. Bueno, todo esto es muy importante saber que la derivada parcial que se emplea en cada uno de estos representa la variación de una propiedad respecto a otra, mientras una tercera propiedad se mantiene constante. Entonces, ya pues, eso es todo. Gracias por ver.